Bueno amigos, entonces continuamos con la segunda parte de laringe. Ya en el video anterior de laringe 1 les expliqué la parte cartilaginosa de la laringe, así como las generalidades de la laringe. En esta entrega hablaremos acerca de las subdivisiones de la mucosa, así como también de la parte muscular y su inervación. Entonces la laringe, les recuerdo que era una estructura que me servía para la fonación humana porque dentro de ella se encontraban las famosas cuerdas vocales y que ella iba a ser la entrada al sistema respiratorio como tal. ¿Okay? Ella se continuaba hacia atrás con la parte más inferior de la faringe, que es la laringofaringe o hipofaringe, y hacia abajo con lo que es la tráquea. Es por eso que ella iba a ir desde el borde superior del cartílago tiroides, del cartílago epiglótico, hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que eso se correspondía al nivel vertebral C6. Entonces ella va a estar compuesta por dos grandes partes, una es el orificio de entrada y la otra son las subdivisiones que les explicaré ahorita. El orificio de entrada es el orificio que me va a comunicar a la laringofaringe con lo que es la laringe propiamente. Entonces este orificio va a estar, es el famoso aditus, que los griegos llamaban aditus laringio, o simplemente orificio de entrada a la laringe. Entonces él va a estar limitado desde arriba por el borde superior del cartílago epiglótico, a los lados por unos repliegues mucosos, que van a ser unos repliegues que van a ir desde el cartílago que está a este nivel. Obviamente aquí está tapado por mucosa, pero ahí están los cartílagos aritenoides, hasta el cartílago epiglótico. Entonces ese reborde de mucosa se llama repliegue o pliegue ariteno-epiglótico. Además de eso, vamos a ver estas prominencias que están aquí, que son tubérculos causados por algunas estructuras. Cuando hablamos de mucosa, es este epitelio que reviste alguna estructura, y aquí vamos a llamar entonces pliegues o tubérculos. Entonces, los dos primeros tubérculos, que son estos más mediales y más inferiores, más posteriores en esta visión, van a ser los tubérculos corniculados, que son formados entonces por el cartílago corniculado que está subyacente. Luego tenemos unos más laterales y anteriores, que son los tubérculos cuneiformes o cuneatus, causados por el cartílago cuneato. Y ellos van a estar inmersos dentro de ese repliegue aritenoepiglótico. Vean que en la parte más inferior, en lo que es la unión de los tubérculos corniculados, hay un repliegue, que es el pliegue interaritenoideo, porque él va a estar entre ambos cartílagos aritenoides que están aquí descansando sobre el dorso de este cartílago, que es el cricoides. Tienen que ver el video anterior para que entiendan bien esta anatomía. Algunos libros, como esto tiene forma de escote, lo llaman simplemente escotadura interaritenoidea o simplemente pliegue interaritenoideo. De manera que esos van a ser los límites del orificio de entrada a la laringe o simplemente el aditus laringio. ¿Okay? Esta es una visión lateral y vemos arriba entonces el aditus laringio. Vemos el borde superior del epiglotis, vemos el repliegue aritenoepiglótico, este tubérculo que se ve aquí al fondo sería el tubérculo cuneiforme y este más medial el tubérculo corniculado. Recuerden, descansando sobre el dorso, que es esto del cartílago cricoide. De manera que entonces vamos a hablar ahora de la cavidad laríngea como tal. Esa cavidad laríngea, esta imagen está entonces para que vean cómo está dispuesto el adito, borde superior del cartílago epiglótico. Aquí toca a los cuneiformes y aquí llega hasta los corniculados. De manera que esta parte aquí, vean que es la escotadura que está entre los aritenoides, que es la escotadura interaritenoidea o pliegue interaritenoideo. Entonces, ahora sí hablamos de la cavidad laríngea. Ella está dividida en tres porciones. La primera porción, que es la entrada, es el vestíbulo, que los griegos llamaban a toda entrada vestíbulo. Luego la segunda porción es la porción de los ventrículos y luego la porción de la cavidad infraglótica. ¿Ok? Entonces, esto va a ser más o menos como las subdivisiones de la mucosa de la faringe, nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Por aquí se van a llamar es vestíbulo, ventrículo y cavidad infraglótica. Vamos a comenzar primero con el vestíbulo, que es la entrada a la laringe. Ese vestíbulo va a ir desde el aditus laringeo, muy importante, hasta este repliegue o este borde, que es el que nosotros llamamos pliegue vestibular, que se llama pliegue porque está revestido de mucosa, pero que me lo forma el ligamento vestibular. Entonces ya saben, desde el ligamento vestibular por abajo hasta el aditus por arriba, ese es el famoso vestíbulo. Él va a tener como límite superior al cartílago epiglótico, el límite superior y anterior, y en las paredes laterales encontramos este repliegue de mucosa, que ya sabemos que es el mismo cartílago cuadrangular que vimos en el video anterior.
Más lateralmente, recuerden que esta es una visión lateral, encontramos una fosa de la laringofaringe, que es la fosa o receso piriforme. Eso sería el límite lateral de lo que es el vestíbulo. Vean en esta imagen entonces, como este ligamento es el ligamento cuadrangular. Va a ser entonces la parte lateral de toda esta zona que sería el vestíbulo laríngeo, hasta este repliegue o pliegue que es el pliegue vestibular. Ahora bien, la segunda zona es la zona del ventrículo. Es una zona muy profunda. Lo que pasa es que esta imagen es en 2D y no nos deja ver la profundidad del ventrículo, pero más adelante la vamos a ver. ¿De a dónde va a ir el ventrículo? El ventrículo o seno, así llaman los griegos al ventrículo o cavidad, va desde el borde del pliegue vestibular arriba y por abajo el pliegue vocal, de manera que va a ser esta zona desde el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Es la parte, digamos, más importante para la laringe desde el punto de vista fonatorio, porque allí es donde se da la voz, en el ventrículo. Entonces ya saben, límite superior vestíbulo o ligamento vestibular y límite inferior el ligamento vocal. Pero ya saben que como hablamos de mucosa es pliegue vestibular por arriba y pliegue vocal por abajo. Entonces, en ese ventrículo se encuentran estructuras muy importantes. Hacia la parte anterior, a pesar de que no lo veamos en esta imagen, hay una estructura profunda que quiero que sepan que existe, que se llama sáculo. Ese sáculo, hay unas glándulas muy importantes que secretan una sustancia aceitosa que me mantiene lubricadas las cuerdas vocales para que ellas puedan ejercer su función. Luego entonces sabemos que dentro del ventrículo está entonces el pliegue vestibular por arriba y el pliegue vocal por abajo. Ahora bien, hay un espacio, aquí vemos pliegue vestibular por arriba y el pliegue vocal por abajo. Esa sombra que ven allí negra, esa es la profundidad, que es el propio ventrículo. ¿Ok? Entonces ahí vemos entre ambos pliegues vestibulares, que son los superiores, hay un espacio. Cuando tú pones la laringe completa, aquí porque está abierta, pero la ponemos de manera circular, vamos a ver que hay un espacio en una forma de V. Ese espacio que hay entre ambos pliegues vestibulares es lo que se llaman hendidura, que es lo que traté de señalar con esta flecha roja. Hendidura vestibular. Para verlo tenemos que ver la laringe desde arriba o desde abajo. ¿Okay? En esta imagen tenemos que imaginárnoslo. Luego, eso es entre ambos pliegues vestibulares. Luego hacia abajo, entre ambos pliegues vocales, vamos a tener un espacio que se va a llamar hendidura glótica. ¿Ok? Para que lo entendamos mejor, vamos a ver esta imagen. Este es el ligamento vocal. Si él estuviese revestido por mucosa, se llamará pliegue vocal. Entonces este espacio, que es el que está entre ambos pliegues vocales, esa es la hendidura. Como les digo, tenemos que verlo como esta imagen que es desde arriba. Esa hendidura glótica, dicen los anatomistas, que es la parte más estrecha de la laringe. Es decir, es el punto de la laringe más estrecha cuando la vemos en una visión superior. Cuando nosotros hacemos una laringoscopía, ¿ok?, indirecta, nosotros lo que vemos ahí en la glotis que se cierra, en la laringe, esa es la hendidura justamente glótica, es el espacio entre ambos pliegues o cuerdas vocales. Esa hendidura glótica tiene una parte posterior que vean que está entre los cartílagos aritenoides, esa es la porción entonces intercartilaginosa. Y tiene una parte anterior que está entre los ligamentos vocales, que es la parte entonces interligamentosa o intermembranosa. Entonces esas son las dos porciones de la hendidura glótica. Encima del ligamento vocal va a estar el ligamento vestibular. Lo que pasa es que esta imagen no nos deja verlo. Entonces el espacio igualito a la hendidura glótica, pero que está arriba de esta, que hay entre ambos ligamentos vestibulares, es lo que se llama hendidura vestibular. Es un espacio más ancho que la hendidura glótica, y por eso es que siempre el espacio más estrecho de la laringe va a ser la hendidura glótica. ¿Ok? Ahora, hay un término que van a ver que usan muy comúnmente, que es el término cuerda vocal. La gente cree que la cuerda vocal es el ligamento vocal y no es así. La cuerda vocal es tanto el ligamento vocal como este músculo que está al lado, que lo vamos a ver ahorita, que es el músculo vocal. Entonces la suma del ligamento vocal más el músculo vocal es lo que me conforma a la cuerda vocal. Y hay otro término muy común usado en medicina, que es el término de glotis. Cuando nosotros hablamos de glotis, nos referimos, oigan bien, tanto a la cuerda vocal, que ya saben que es el ligamento vocal y el músculo vocal, a la apófisis vocal del cartílago aritenoides y a la hendidura glótica. La suma de esas estructuras, hendidura glótica, les repito, ligamento vocal, músculo vocal
y apófisis vocal del cartílago aritenoides. La suma de esas cuatro estructuras es lo que me conforma la famosa glotis en medicina. ¿Ok? Entonces, por debajo del ventrículo, entonces llevamos vestíbulo y ventrículo, vamos a tener la cavidad infraglótica. Vean que ya va desde el pliegue vocal por arriba hasta el borde inferior del cartílago cricoides, porque ya de allí la cavidad infraglótica se me continúa con la tráquea. Vean este corte frontal, aquí comienza la tráquea, este es el cartílago cricoides, vean que tiene una forma de cúpula. ¿Ok? Entonces este sería el ligamento vocal, aquí está revestido en mucosa, sería el pliegue vocal, y vean que ese sería el límite superior de toda la cavidad infraglótica. Los límites laterales van a ser, además del cartílago cricoides, van a ser esta membrana que está aquí, que va del cricoides al ligamento vocal, que es la famosa cono elástico o membrana cricovocal. Vean este hueco aquí profundo, ese sería el ventrículo que va desde el pliegue vestibular, que está recubriendo este ligamento, que es el ligamento vestibular, hasta el pliegue vocal que cubre el ligamento vocal. Esto de aquí hasta aquí es el ventrículo. Y por encima de este pliegue vestibular es que tenemos entonces la entrada o vestíbulo de la laringe. ¿Ok? Vean que los límites laterales del vestíbulo, entonces esta membrana, que es la famosa membrana cuadrilátera que les nombré en un principio. Entonces vamos a hablar ahora de los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Por qué intrínsecos? Porque hay unos extrínsecos que mueven a la laringe pero que no son parte de ella, como son los músculos suprayoideos y los infrayoideos, que descienden y ascienden al hueso ioides, y como él está pegado a la laringe, él también va a ascender a la laringe. Esos son los extrínsecos, esos ya se estudian en otra parte de cuello. Ahorita hablaremos de los músculos propios de la laringe, que son los intrínsecos. Ellos los vamos a dividir en tres grandes grupos. Primero, los músculos que me regulan al orificio de entrada, me lo abren y me lo cierran. Es por eso que llamamos músculos esfínteres del orificio de entrada. Luego hablaremos de los músculos que regulan a este espacio, que es los músculos que regulan a la hendidura glótica. Y por último, los músculos que me regulan a estos ligamentos, que son los ligamentos vocales como tal. Vamos a hablar de primero los tres músculos, que son los que me manejan el esfínter del orificio de entrada. Primero, aquí es muy fácil en laringe, porque los músculos tienen la mnemotecnia, que al principio te dicen el origen y al final te dicen la inserción. Entonces el primer músculo del que les hablaré es el aritenoideo transverso. ¿Por qué se llama así? Porque él va desde el cartílago aritenoides de un lado al cartílago aritenoides del otro lado. Por eso que se llama aritenoideo transverso. En algunos libros solamente le dan el nombre de aritenoideo, pero ya saben que es el mismo músculo. Entonces, este músculo se encarga de estrecharme a la glotis completa, a la glotis, oigan bien, cierra a la laringe. ¿Ok? Luego vemos que hay unas fibras que van cruzadas, que están por detrás del aritenoideo transverso. Ese es el aritenoideo oblicuo. ¿De a dónde va él? Él va a ir desde la apófisis muscular del cartílago aritenoides de un lado al vértice del cartílago aritenoides del otro lado. Ese es el famoso aritenoideo oblicuo. Él ayuda a cerrar a la epiglotis. Ahora vean bien, en esta visión posterior aquí vemos el aritenoideo transverso. Esta cruz que ven aquí, esta X, es el aritenoideo oblicuo, pero fíjense que hay una fibra que se entremezclan con el aritenoideo oblicuo, pero que siguen hacia la epiglotis como tal. Entonces ese va a ser el músculo aritenoepiglótico, porque va del cartílago aritenoides que está encima aquí del cricoides hasta la epiglotis. Él es en sí el que me abre y me cierra a la epiglotis. Él es el que me abre y me cierra el orificio de entrada, junto o ayudado con el aritenoideo oblicuo, porque sus fibras se entremezclan. De manera que los tres músculos que comienzan por ari son los que me regulan ese esfínter del orificio de entrada. Esa función es muy importante. Luego hablamos, vean esta visión lateral, allí se ve el aritenoideo transverso, aquí se ve el oblicuo y aquí se ven las fibras ya del ariteno epiglótico, que envuelve a toda la epiglótico y es quien la cierra. Vamos ahora con los músculos que me regulan a la hendidura glótica, que ya saben que era el espacio que había entre ambos ligamentos vocales. Son dos nada más. Primero hablamos del músculo cricoaritenoideo posterior. Vean que él va desde la lámina, o la parte posterior de la lámina del cartílago cricoides, por eso se llama crico, y luego hasta lo que es la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Por eso recibe el nombre de cricoaritenoideo posterior. Si él se contrae,
él hace que gire el aritenoide sobre el cricoides, que ellos se articulan. Por eso los invito, los sigo invitando o los exhorto a que vean mi video anterior donde explico estas articulaciones, el de laringe 1. Entonces, este cricoaritenoideo posterior, él a contraer, va a alar a la apófisis muscular hacia él y va a abrir la glotis. ¿Ok? Es el único músculo que es abductor de la glotis, la abre. Al contrario del músculo cricoaritenoideo lateral, que es el otro que me regula la hendidura glótica, porque él también se inserta en la apófisis muscular del aritenoides, pero se origina en la lámina del cartílago cricoides. Entonces él, cuando se contrae, él ala más bien hacia lateral lo que es el cartílago aritenoides, de manera que la hendidura glótica, que es este espacio que está aquí, se cierra. Entonces él es un aductor de la hendidura glótica. ¿Ok? Entonces ya saben, el único abductor es el cricoaritenoideo posterior. Vean en esta imagen entonces, este sería el cricoaritenoideo lateral y este el cricoaritenoideo posterior. Aquí in situ vemos al cricoaritenoideo lateral y el cricoaritenoideo posterior. De manera que esos son los únicos dos que me regulan a este espacio que es la hendidura glótica. Hablamos ahora o hablaremos de los músculos que me regulan a los ligamentos vocales, que son 3. Entonces, los siguientes 3 músculos solo se encargan o de alargarme o de acortarme el ligamento vocal. Eso hace entonces que nosotros podamos dar las distintas tonalidades de la voz. O sea, como las cuerdas de una guitarra. Si las estiro, doy unos sonidos más graves. Y si las acorto, hago que esas cuerdas vocales no estén tan tensas y la voz sale un poquín más aguda. Entonces el primer músculo del que les hablaré es del músculo tiroaritenoideo. Fácil, él va, vean, desde la cara interna del cartílago tiroides, muy cerca de la línea media, hasta lo que es el cartílago aritenoides. Por eso recibe el nombre de tiroaritenoideo. Si él se contrae, él acorta las cuerdas vocales, las relaja. El músculo que está a su lado, que sus fibras se fusionan en su origen, es el músculo vocal. Él va también del dorso del cartílago tiroides, pero él va específicamente hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Él entonces, junto con el tiroaritenoideo, al contraerse, son los que me acortan o relajan a esas cuerdas vocales. ¿Ok? No tiene función de abrir y cerrar nada, solamente acortarme las cuerdas vocales, relajarlas pues. Ellos estarán contraídos, pero estarán relajados es las cuerdas. Y por último, el último músculo que tiene que ver con estos ligamentos vocales, uno de los más importantes, que es el músculo cricotiroideo. Vean que él va del cartílago cricoides hasta el cartílago tiroides, por eso recibe el nombre de cricotiroideo. Vean que tiene 2 porciones, ya les explicaré esas porciones. Esta es una visión lateral del músculo crico, vean que va del cricoides hasta el tiroides, cricotiroideo. Tiene una porción posterior, que es oblicua, y una porción anterior que es longitudinal. La porción anterior o longitudinal llega fácilmente al cartílago tiroides, al borde inferior, pero en la porción oblicua llega al asta inferior del cartílago tiroides. Entonces su función es, al contraerse, desciende el cartílago tiroides, lo hace rotar sobre su eje de la articulación cricotiroidea y eso hace que la cuerda vocal se alargue, se tense más bien. Entonces el único tensor de las cuerdas vocales es el cricotiroideo, mientras que el tiroaritenoideo y el vocal son más bien relajantes de las cuerdas vocales. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen. Vean que los 3 es el orificio de entrada, que eran los 3 aritenos, ariteno epiglótico, aritenoideo oblicuo y aritenoideo transverso, son aductores pero del orificio de entrada. Ahora, los que me regulaban la hendidura glótica, el cricoaritenoideo lateral era aductor, me lo cerraba. Y el único abductor, como les dije, es el cricoaritenoideo posterior. Mientras que lo que me regulaban los ligamentos vocales, el músculo vocal y el tiroaritenoideo acortaban, es decir, relajaban las cuerdas vocales. Mientras que el músculo cricotiroideo alargaba, es decir, más bien tensaba esas cuerdas vocales. Entonces, la inervación es muy importante. Todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio vago. Lo que cambia es la rama del vago que lo inerva. Todos van a estar inervados por el nervio laríngeo recurrente, rama del vago, excepto uno. El único que no es inervado por el nervio laríngeo recurrente es el cricotiroideo, que es el único músculo de la laringe que es inervado por el nervio laríngeo externo. ¿Ok? Que es una rama del nervio laríngeo superior que también es rama del vago, pero no es la misma rama del vago que me inerva los demás músculos de la laringe. Entonces, en esta imagen
les explicaré la inervación sensitiva. Ya les expliqué la inervación motora de la laringe por el vago, por ramas del vago. La sensitiva también está asegurada por el vago, pero presten bien atención. La rama interna del nervio laringeo superior, oigan bien, la rama interna, el nervio laringeo superior es una rama del vago, me inerva a toda la mucosa de la laringe desde las cuerdas vocales, es decir, desde el pliegue vocal hasta la raíz de la lengua. ¿Ok? Es decir, me inerva tanto la mucosa, oigan bien, mucosa, estamos hablando de sensibilidad, tanto del vestíbulo como del ventrículo. Pero desde el ligamento vocal hacia abajo, incluyendo la mucosa de la tráquea, están inervados por el nervio laringeo recurrente, que también es rama del vago. De manera que la inervación cambia y el punto de corte es ese ligamento vocal. ¿Ok? De allí para arriba el laringeo superior, su rama interna, y de allí para abajo el laringeo recurrente. Entonces vean aquí como el laringeo recurrente me inerva todos los músculos de la laringe, todos, excepto el cricotiroideo, que vean que está inervada por la rama externa, que es esta del nervio laringeo superior. Mientras que la rama interna es sensitiva, es esta que ustedes ven aquí, me inerva la mucosa desde las cuerdas vocales para arriba, y la mucosa de las cuerdas vocales para abajo también está asegurada por este nervio, que es el nervio laringeo recurrente. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. Aquí no olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, darle like, compártelo. Aquí te dejaré los links para que veas el otro video de laringe y termines de entender bien el tema, y los videos de faringe. No olvides suscribirte y seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.